Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Un gusto que nos acompañen en nuestro multimedio. Vamos a hablar sobre el Caribe porque el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Van Kane, viajó este 25 de octubre, desde este 25 de noviembre hasta Trinidad y Tobago en una estrategia que busca fortalecer las políticas intervencionistas de Washington en el Mar Caribe y contra Venezuela. Un viaje que se realiza bajo el pretexto de control del tráfico ilícito de cooperación de seguridad, del embargo y la narrativa que se interpreta como pues una agresión de Estados Unidos contra Venezuela que busca involucrar a gobiernos caribeños en su narrativa militar, especialmente tras haber desplegado el portaaviones USS Gerald R. Ford, intensificando así los ataques en el Caribe contra embarcaciones acusadas de narcotráfico y agravando, como decíamos, esta retórica contra la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a estar hablando del tema. Antes de esto, recordarle a través de redes sociales, hemos también preguntado a nuestra audiencia sobre el tema y queremos también su opinión en este momento para que, si no lo ha hecho, escoja ahí en pantalla una de estas opciones. El gobierno de Trinidad y Tobago avanza en políticas represivas mientras mantiene una agenda entreguista con el gobierno de Estados Unidos en medio de la agresión al Caribe. ¿Qué revelan estas acciones? Ahí están las opciones: golpe a la paz regional, gobierno vendido a Estados Unidos, cacería contra el antiimperialismo, maniobras para reprimir a la oposición interna. Son las opciones. Si no ha participado, le invitamos a hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas. Vamos al análisis. Miguel Jaimes conmigo, doctor en Ciencias Gerenciales, magíster en Ciencias Políticas, experto en geopolítica, fundador y director del Diplomado en Geopolítica del Petróleo y de la web geopolíticapetrolera.com.be. Miguel, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Bienvenido. Gracias, el gusto es mío. Hablemos del actual rol, Miguel, de Trinidad y Tobago, con una posición geográfica sensible debido a la cercanía de Venezuela. ¿Qué papel está asumiendo para ti en esta arquitectura militar estadounidense en el Caribe? Un papel muy desesperado, el del gobierno de Trinidad y Tobago. Ahora no encuentra manera de darle respuesta a su población, luego que ha propiciado el rompimiento de acuerdos energéticos con Venezuela, un país proveedor de una manera segura y que lo ha hecho de la forma más amistosa posible y ha intentado por varios medios, acuerdos, sensibilizar en torno a no irse por un camino que iba a tenerle consecuencias muy lamentables. Estrepitosamente, el gobierno de Trinidad y Tobago no ha escuchado cada una de las razones que ha dado Venezuela y se ha sumado en una política en la cual ha propiciado el rompimiento de relaciones primeramente comerciales. Cuando tenía Venezuela de un proveedor seguro, lo ha hecho ahora, ha llevado a la ruina a su país al haber roto el convenio de suministro de combustible con nuestro país, con Caracas, y ahora las consecuencias que tiene a lo interno son lo bastante lamentables. Sí, vamos a ver, si me permites, Miguel, más detalles de lo que ha sido este refuerzo militar de Estados Unidos en el Caribe, donde de manera arbitraria se ha impuesto bajo el pretexto de combatir el narcotráfico alrededor de 10.000 soldados, lo que supone el mayor despliegue en décadas para desmantelar presuntas organizaciones criminales transnacionales. El gobierno de Donald Trump afirma haber matado ya a más de 60 narcotraficantes que iban en lanchas en aguas del Caribe, pero en realidad se trataba, en algunos casos, de humildes pescadores que nada tenían que ver con el tráfico de drogas. Puerto Rico, El Salvador, Curazao, Aruba, algunos de los países satélites en este momento de los Estados Unidos que albergan bases militares, y las labores que ahora se extienden hasta Trinidad y Tobago con la llegada del destructor con misiles US Gravely. Y preguntarte de esto es importante también: 19 semanas de agresión en el Caribe, y a medida, Miguel, que se establece la campaña militar estadounidense en Trinidad y Tobago,
se plantean también otros interrogantes, ¿no? En este caso, mientras Estados Unidos infringe el derecho internacional al realizar ejecuciones extrajudiciales, la pregunta es si la actitud de la primera ministra, Persad Bissessar, de sumisión a Estados Unidos, le va a impedir de alguna manera al pueblo trinitense obtener respuestas claras sobre lo que está ocurriendo, cadáveres que almacena su gobierno, entre ellas víctimas trinitenses, y todo esto en medio de esa operación militar en el Caribe. ¿Cómo estás viendo ese escenario? Pudiésemos pensar que hay algunas intenciones de terror dentro del gobierno de Trinidad y Tobago. Digo esto porque la endeble institucionalidad del gobierno de esta nación del Caribe, quien está tratando de propiciar que en su territorio sirva como base de lanzamiento de ataques en contra de Venezuela, realmente lo que busca es que una vez instalados allí los militares, los marines norteamericanos, estos detengan la explosión social que estaría ocurriendo en su país. Una nación que se queda sin suministro, sin combustible y que pudiese dar al traste de su gobierno. Un gobierno el cual trata de cuidar de una manera estrepitosa Marco Rubio, porque prácticamente es la única nación del Caribe que está sirviendo de plataforma para que los Estados Unidos ataquen a países soberanos y libres, como es el caso venezolano. Cuidado y si no, la situación de Trinidad y Tobago lo que busca con esta incursión armada norteamericana es que su endeble gobierno no termine de colapsar. Hay allí esta intención, y lo digo pues de la manera del enorme rechazo que ha tenido de los sectores internos allí mismo e incluso a nivel internacional del terrible error que está cometiendo la primera mandataria, la primera ministra de esta nación. Sí, oportuno tu análisis, Miguel, porque también las consecuencias de todo el escenario en el sector gasífero trinitense, hay serias preocupaciones en la opinión pública. Recientemente, la petroquímica Nutrien, que exportaba fertilizantes para Estados Unidos, anunció el cierre de sus instalaciones debido a las limitaciones en el suministro de gas y pues también los costos portuarios, situación que también pudiese generarse en otras empresas allí en Trinidad y Tobago. Pues obviamente Venezuela también con su postura firme ha de alguna manera suspendido todo tipo de negociación gasífera con ese país. ¿Tu postura sobre esto? Bueno, una situación muy riesgosa en la cual Trinidad y Tobago ha explorado en un camino de una vía catastrófica para su nación. El haberse prestado por el gobierno de los Estados Unidos para acabar con vidas, con seres humanos que transitan allí, que los Estados Unidos han empeñado en que pertenecen a carteles, a supuestos carteles del narcotráfico. No hay ningún juicio previo, ni una investigación, no hay ni siquiera algún detenido. Los dos únicos heridos que quedaron, uno era colombiano y el otro es ecuatoriano, fueron entregados a sus países ya heridos producto de esta explosión del misil que le lanzaron a la lancha que ellos estaban, la cual estaban navegando, y cada uno de ellos, tanto en Ecuador como en Colombia, tuvieron que ser liberados porque no hay ningún tipo de cargo y ni siquiera de pruebas que estén participando en algún hecho ilícito. La Casa Presidencial de Trinidad y Tobago debería de repensar muy bien esta alocada y acalorada situación en la cual la quiere inmiscuir, meter el extremismo de ultraderecha en Estados Unidos, que de manera desenfrenada busca enemigos en diferentes partes del planeta. Quieren aplicar y
componer una serie de conflictos inexistentes, más aún en esta región. Hemos visto los resultados en otras naciones que han sido realmente catastróficos. Venezuela ha sido un país amigo de integración, que ha llamado a la paz, a la unión, que de manera desinteresada ha prestado sus servicios y sus materias primas a Trinidad y Tobago. Lamentamos enormemente que su gobierno pague con una moneda sucia, la moneda norteamericana, la de Marco Rubio, quienes le van a cerrar todo tipo de ayuda a Trinidad y Tobago, una nación que está al borde de un estallido social, que se ha quedado sin combustible, sin petróleo, sin gasolina, sin gas, todo por el manejo de la Casa Blanca. Estamos muy atentos a ese escenario. Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros, por tu lectura. Gracias a ustedes, hasta más pronto. Igualmente, Miguel Jaimes, desde Venezuela, a propósito de esta situación, el papel de Trinidad y Tobago en toda esta agresión militar de los Estados Unidos en el Caribe. Vamos a despedir la primera parte del programa recordándole a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que publicamos en redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Por lo pronto, breve pausa, ya regresamos en El Mundo desde el Sur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando del Caribe, en la primera parte, la importancia y el rol que está jugando Trinidad y Tobago en ese esquema militar de los Estados Unidos en el Mar Caribe, 19 semanas después de la agresión contra Venezuela, y justamente cuando el jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Kane, viaja hasta ese país en una estrategia que busca fortalecer las políticas intervencionistas de Washington en el Caribe. Me acompaña Maribel Núñez, integrante de la Asamblea de los Pueblos y del Caribe, también periodista con nosotros. Maribel, qué gusto que atiendas nuestro llamado. Bienvenida. Buenas noches, Luis Francisco. Un placer de estar por acá. Igual el placer para nosotros, Maribel. Bueno, hablar de esta situación. Estábamos en primer lugar hablando del actual rol de Trinidad y Tobago, una posición geográfica sensible debido a su cercanía con Venezuela, pero preguntarte qué papel está asumiendo en esa arquitectura militar estadounidense en el Caribe, no solamente de agresión a Venezuela, sino también a otros países de Latinoamérica. Bueno, pienso que hablaron bastante de Trinidad y Tobago. A mí también me gustaría introducir el tema de República Dominicana porque, aunque no tiene la misma cercanía, está jugando un papel un tanto parecido a lo que está jugando la primer ministra Kamala Persson en Trinidad y Tobago. Es muy grave la situación que está ocurriendo y desde el movimiento social se espera una mayor movilidad del pueblo trinitense en contra de esta alta presencia militar y de que el suelo de Trinidad y Tobago lo estén usando para agredir a un país hermano como Venezuela, protegido por la Carta de las Naciones Unidas, donde explica en algunos de sus acápites de que la soberanía de los pueblos no deben de ser vulnerada. Y te decía que me gustaría mirar desde República Dominicana porque precisamente mañana a nuestro país, por primera vez en la historia, llega el jefe de defensa de Estados Unidos, el ministro de Defensa, el señor de la guerra, Peter Hegseth, y estará aquí en el país. Y desde ya los movimientos sociales y políticos le estamos declarando como personas no gratas y estamos denunciando al gobierno de Abinader porque también está vulnerando la Constitución de la República y el derecho internacional, igualito como lo está haciendo Kamala Persson en Trinidad y Tobago.
Definitivamente hay toda una preocupación en la opinión pública. Maribel, tú eres periodista y obviamente hay preocupación ante lo que está enfrentando el gobierno de Trinidad y Tobago, polémica tras anunciar, digamos, la limitación en la libertad en redes sociales luego de recibir críticas por su colaboración con Estados Unidos en temas de seguridad. Vamos a ver un poco del escenario en redes sociales. El anuncio del ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Roger Alexander, sobre la intención de aprobar una ley para censurar redes sociales ha generado fuerte rechazo político. El gobierno sostiene que esta medida busca frenar críticas relacionadas con su colaboración con Estados Unidos, especialmente aquellas que, según el Ejecutivo, legitiman asesinatos extrajudiciales en el Caribe y cambio de régimen en Venezuela. Sin embargo, la oposición encabezada por el Movimiento Nacional del Pueblo y su líder, Penélope Becles, denunció que se trata de una acción inaceptable y antidemocrática que pretende intimidar a los ciudadanos y restringir transparencia. Maribel, algo que ocurre también precisamente en los Estados Unidos, porque también allí en ese país en riesgo la libertad de expresión al limitar de alguna manera pues la expresión de los usuarios en redes sociales. ¿Cómo estás viendo el escenario? Bueno, lo que pasa es que estamos sostenidos por gobiernos de corte fascista totalmente. Ellos han inducido toda una guerra mediática en todos los medios de comunicación. Hay que ver cómo plantean la gran mediática dominicana la llegada de este hombre que viene a tratar asuntos de narcotráfico, cuando todo el mundo sabe que ese señor viene a tratar el tema de la injerencia y de la agresión militar a Venezuela. Entonces, en Trinidad y Tobago, dirigido por ese patrón de Estados Unidos, van a hacer eso y lo van a hacer en todos los lados, de coartar la libertad de expresión de la gente, porque lo que quieren es que Donald Trump se meta a Venezuela, destruya ese país, igual como lo hizo con Libia, igual que lo hizo con Irak, y que todos nos quedemos en silencio, que aceptemos que el king, el rey de Estados Unidos, se apodere de los recursos naturales de Venezuela y que todos permanezcamos en silencio. Eso le demuestra más a ellos lo que son. Son Hitler, son fascistas y dirigen su política en contra de los pueblos. Por eso los pueblos tienen que empoderarse. Desde el movimiento social, reitero, se está esperando que el pueblo de Trinidad y Tobago se levante en contra de esta política entreguista y en contra de esta política fascista, igual como tiene que hacerlo el pueblo dominicano, que tiene que levantarse y decirle a Abinader: no señor, usted no es presidente de Estados Unidos, usted es presidente de República Dominicana y usted tiene que actuar en base a lo que dice la Constitución de la República y defender los intereses nacionales. Igual tiene que hacerlo Carla en Trinidad y Tobago, y solamente el pueblo trinitense lanzado a la calle, movilizándose, puede lograr un cambio en esa política fascista que le están imponiendo. Eso es fascismo, abiertamente fascismo. Impedirle que la gente se manifieste en las redes sociales, que use la gran mediática, que se exprese en libertad, es un gobierno de corte fascista que no debería de estar representando los intereses del pueblo de Trinidad y Tobago. Sí. Y una cortina de humo, dicen algunos analistas, en torno a lo que sucede precisamente a lo interno en los Estados Unidos. Encuestas recientes hablan de la disparidad que hay entre el apoyo de Donald Trump por las políticas tanto migratorias como en el Caribe, y lo que está sucediendo puertas adentro con la economía, lo que está sucediendo puertas adentro con el apoyo incluso desde el Partido Republicano a su gobierno. ¿Cómo estás viendo, Maribel, también esa situación? Bueno, hay muchos analistas que han estado mirando ahí y dicen, y yo estoy de acuerdo, que ahí está la gran peligrosidad de ese imperio herido con tantos problemas económicos como tiene hoy día, que muchísimos empleados, incluso en el exterior, no pudieron recibir su salario, una cosa única, un país que supuestamente es tan rico, de que esté presentando esos problemas. Entonces, esa situación de debilidad económica que tiene el imperio, que muchos dicen está herido, es lo que hace que pueda ocurrir cualquier cosa en el Caribe. Y yo insisto, como lo hacen otros, de que hablemos las cosas como son. No se trata de narcotráfico.
No se trata de persecución a las drogas, se trata de un imperio insaciable que viene a colonizar de nuevo nada más y nada menos que el Caribe, una de las zonas del mundo que más han sufrido el problema del colonialismo, y que tiene todavía países como Puerto Rico, Martinica, Dominica, que todavía permanecen como colonia de países imperiales como Francia y el propio Estados Unidos. Entonces, Colón vino y vino a la franca a intervenir, pero increíblemente después que la historia ha pasado, tanto tiempo después, que un imperio venga con todas estas mentiras y con todos sus barcos abiertamente a decir yo me voy a meter en aquel país, eso tiene que hacer levantar a los pueblos. Los pueblos tienen que levantarse y decirle a Estados Unidos ya basta, y el propio pueblo norteamericano, igual que como esperamos que el pueblo de Trinidad y Tobago se levante, se espera que el pueblo norteamericano, y Donald Trump sabe que eso puede suceder, que se levante en contra de todas esas políticas fascistas que no solamente van en contra del pueblo venezolano, sino que están yendo en contra incluso del propio pueblo norteamericano. Cualquier cantidad de norteamericanos han sido maltratados por ICE. Eso es fascismo. ¿Cómo vamos a permitir que las sociedades vuelvan y retroceden a la época de Hitler? Aquí en República Dominicana está ocurriendo. Aquí la semana pasada murió un bebé que recién nacido, el troglodita de Luis Abinader lo metió en una cárcel y el bebé falleció. Y Estados Unidos, que se llama ser defensor de los derechos humanos, como Luis Abinader es un gran aliado, eso no lo ve, pero aquí las mujeres haitianas le están sacando de los hospitales. Todas esas medidas migratorias del ICE o de la migra dominicana son de corte fascista, igualito como están esas implementaciones de política para que la gente no se exprese en Trinidad y Tobago. Eso es fascismo, y el fascismo hay que combatirlo en la calle con la movilización. Sí, sin duda, se entiende el análisis, Maribel. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias a ustedes, y Venezuela vencerá. Gracias, Maribel Núñez, integrante de la Asamblea de los Pueblos del Caribe, periodista. Y bueno, antes de terminar con nuestro programa, revisamos rápidamente las opciones, la encuesta que le hemos compartido el día de hoy. El gobierno de Trinidad y Tobago avanza en políticas represivas mientras mantiene una agenda entreguista con el gobierno de Estados Unidos en medio de la agresión al Caribe. ¿Qué revelan estas acciones? Ahí lo tenemos. 35% dice que es un golpe a la paz regional. 60%. La mayoría de los usuarios dice gobierno vendido a los Estados Unidos. Así las cosas, el análisis y por supuesto la postura de nuestros usuarios a esta hora sobre el tema. Muchísimas gracias. Les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.